Bueno, un poco, sí, ¿sí? ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, perfecto, gracias. Bueno, hola, bienvenidos a la charla que he titulado ¿Qué me estás contando? O cómo enfrentarse al proceso de grabación de diálogos para videojuegos. Antes de empezar, quería dar las gracias a Tecnocampus, a Esther Bernardo y a los amigos de Crowd of Monsters por darme la oportunidad de venir aquí, charlar con vosotros y explicaros un poco qué es lo que hacemos y cómo trabajamos en el estudio a la hora de enfrentarnos a una sesión de grabación. Para mí es un gran honor, la verdad, y es un placer estar aquí. Siempre me hace mucha ilusión cuando trabajamos con proyectos nacionales, porque me hace sentir orgulloso de la calidad de productos que salen de aquí, sobre todo con la buena recepción que tienen fuera, y es una cosa pues eso que me hace mucha ilusión, poder estar aquí y volver a casa y explicaros un poco qué es lo que hacemos. En principio, puede parecer que el contexto de la charla no esté muy enfocada al desarrollo del videojuego, pero espero que a lo largo de la charla podáis ver un poco cómo enfocamos el proceso y para poder conseguir el mejor resultado a la hora de grabar las voces para vuestro juego. Sé que hay ocasiones en que a veces pues el presupuesto será difícil, falta de equipo, limitaciones técnicas, ayudas también, pues es todo un poco complicado, pero con un poco de estas guías que os voy a dar, espero que ilumine un poco el camino para poder avanzar. Entonces, también hablaremos un poco de cómo trabajamos en el estudio, de estudios de doblaje, actores, también el tipo de actores que os podéis encontrar, usar también actores conocidos, hay gente que les gusta hacerlo y hay gente que no, en el caso del personal. Y bueno, tendremos algunas cosas aquí de experiencias que me he encontrado durante mi tiempo en OM UK. Funciona allí, ¿no? Vale. Bueno, pues después de todo esto, me voy a presentar. Como ha dicho el amigo Rafa, mi nombre es Juan Delfín, soy de Barcelona y empecé pues trabajando como técnico de sonido en estudios de doblaje, pues allá hace mucho tiempo, pero igual. Entonces, pues después de 8 años trabajando en estudios de doblaje y yendo de aquí para allá, quería un poco cambio de aires, me di la manta a la cabeza. Entonces pues me fui a finales de 2005, me fui a Londres a estudiar durante un año, y ese año pues se ha convertido en más de 10 ahora, y llevo un poco más de 9 años trabajando en OM UK, donde soy el director del estudio, y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante porque fue mi primer contacto con videojuegos. Nunca he sido un gran gamer, pero he descubierto un poco más de qué va. Y la verdad pues que he tenido la suerte de trabajar en proyectos tan emblemáticos como Broken Sword, The Witcher, la serie de Ponia, Travis San Francisco, Telltale Game of Thrones. También hicimos Wallace and Gromit Grand Adventures con Telltale, y algunos proyectos nacionales como Run Last Monday, Candle o el aclamado Los Amores. Entonces, ¿no funciona? Vale, funciona. Bueno, problemas técnicos. Ajá. Se convierte uno al otro.
vaya tela, sí, pero tendré que ir cambiando. Bueno, vamos al foco de la charla. Trabajar en la grabación de diálogo para videojuegos tiene su encanto y tiene su no sé qué sé yo. Pero es muy importante trabajar con un equipo que esté detrás vuestro, que tenga la experiencia y que os ayude en caso de que digamos, sea vuestra primera toma de contacto en la grabación de diálogos. A lo largo de la charla mencionaré mucho la experiencia, básicamente porque esa experiencia es lo que os puede ayudar a obtener el mejor resultado. Entonces, hablaremos un poco voy a hablar un poco ahora de lo que sería un juego. Para vosotros que pues desarrollaréis un juego o habéis creado un juego o estáis creando un juego o vais a trabajar de manera creativa en un grupo pues, desarrollando un juego, la historia, la trama, los personajes, el diálogo son el pan vuestro de cada día. Los conocéis desde el principio, sabéis qué es lo que va a pasar, sabéis cómo se va a desarrollar la historia y lleváis trabajando pues días, meses, no sé, años a lo mejor en vuestro proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando metéis a un actor dentro del estudio va a ser la primera vez que se encuentra esas líneas dentro del suyo. Entonces, imaginad cómo el actor se reacciona cuando tiene delante suyo todo este montón de líneas de diálogo que sin ningún contexto no tienen ningún sentido. Entonces, claro, intentar explicar todo el conocimiento que tenéis dentro del actor es un proceso que la verdad no le desea a nadie. Es bastante complejo. Entonces, si retrocedemos un poco, la vida del actor, digamos, ha sido siempre la misma. Coge su guión y del guión se traslada a la pantalla, al escenario, pues, y ha sido así, pues, bueno, ya, años y años y años ya. Bueno, aquí estamos. Entonces, una de las primeras complicaciones que nos encontramos al entrar en el estudio es eso, el guión. El guión es diferente. El guión ha cambiado de formato y es un monstruo completamente diferente. ¿Qué es lo que venía a decir yo? Se me va la cabeza. Ya. Pues eso, nos encontramos con un monstruo completamente diferente. Si nos trasladamos a la antigua Grecia, básicamente los guiones, empezaron a aparecer los primeros guiones para obras de teatro y demás. La estructura no ha cambiado en más de 2000 años. Básicamente el escritor escribe su obra, el actor, el grupo de actores ensayan las líneas, se las aprenden y luego la obra se representa. Punto. Entonces, hoy en día, si cogéis un guión de Sófocles o un guión de Scorsese y se los intercambiáis, ellos entenderán el guión de cada uno de ellos, podrán ver y visualizar cuál es la historia, porque digamos la estructura no ha cambiado. Si les das un guión de un videojuego, se van a perder porque no entenderán la estructura que tiene el guión. Lo mismo le pasa a un actor. Cuando lo metes en la cabina, si no le das contexto, si no tiene idea de lo que está pasando, va a acabar perdido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo en
en este cambio que ha pasado en los guiones. Básicamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado dos cosas muy importantes. La escena y el guión, como venía diciendo. Perfecto. Vale, pues el escenario y el guión han cambiado. Eso es un triángulo que es vital para el actor. El actor sabe quién es su personaje. El actor sabe dónde está. El actor sabe lo que está diciendo. Con esta información, en una obra de teatro, en un set de cine, lo que sea, el actor tiene ese contexto y puede actuar de manera acorde. En un videojuego tenemos al Lenovo. No tenemos. Nos hemos cargado estas dos esquinas. El actor sabe quién es, pero poco más. Tenemos que encontrar maneras de trasladar ese contexto al actor, porque sin contexto no tendréis el resultado que estés buscando. Y eso pues es una lástima. Entonces, de las dos esquinas, que han cambiado, como decía, el guión, ahora mismo lo que tenemos es un monstruo. Ha cambiado la estructura lineal de lo que sería una obra de teatro o de una película. Ha pasado a ser un monstruo desproporcionado, de tamaño brutal, donde la trama no es esa línea, no es ese punto de A a B, sino que es una compleja trama de estructura no lineal que está controlada por el jugador. El actor no tiene control de nada. Entonces, segundo, el escenario, como decía, ¿dónde está el actor? ¿Dónde está el personaje? ¿Con quién está hablando? ¿Estoy cerca tuyo? ¿Estoy lejos? No tengo esa referencia. Necesito saber. El actor necesita saber toda esa información para que pueda actuar de manera acorde. Entonces, cuando hablamos con desarrolladores y con actores que son nuevos para el medio, intentamos explicar qué es lo que, de la manera que tenemos de hacerles entender lo que estamos diciendo, es básicamente enseñando esto. A ver, esto es un guión, una estructura de guión de cine, de teatro, sencillo. A B, esta es la trayectoria de tu personaje, esto es lo que le va a pasar. A ver, en cine y en algunas obras pues siempre habrá flashbacks y digamos, la estructura no es lineal en sí, pero cuando tú ves una película, pues la ves del principio al fin. No te vas a poner a pegar cambios porque no puedes cambiar nada. Está ahí como está. Y entonces, esto, siguiente, esto es lo que hace un guión de videojuego. La línea ya no es una línea, es un follón. Donde, como decía, no está controlado, el actor no tiene ningún control, el jugador es quien controla. Entonces, tenemos que buscar el medio, tenemos que buscar los elementos para poder guiar al actor dentro de este mundo, que es bastante complejo. Entonces, si seguimos lo que serían los modelos tradicionales, como es el cine y el teatro, el documento con el que acabaríamos pues sería, pues, como venía diciendo, un documento brutal, gigante. Hemos tenido guiones con más de 300.000 palabras, pues son 30.000 líneas de diálogo aproximadamente. Eso fue para Drive a San Francisco y la verdad es imposible. A veces cuando nos viene alguna gente y nos dice ¿nos puedes mandar por favor las líneas de diálogo para el actor? No nos reímos en su cara, pero casi. Básicamente, porque claro, venimos a lo mismo. No podemos darles un guión así de grande y tampoco tendrán el contexto. Por lo tanto, no tiene ningún sentido en darles nada de esto. Algunos escritores insisten y continúan trabajando de la manera tradicional, pero no entendemos el porqué, porque básicamente la naturaleza de un guión de videojuego es completamente diferente. No puedes hacerlo de manera lineal porque no tiene esa misma estructura.
Y es más, de hecho, cuando lo hacen de esa manera, lo único que hacen es poner en evidencia la complejidad de lo que es la estructura de un guión para videojuegos. Cuando tenéis un actor en la sala y os habéis tirado 15 minutos intentando explicar cómo es tu personaje, cómo se encuentra ahora mismo en esa situación, te encuentras con tus enemigos que vienen por la derecha, tal y cual, pascual, es un follón. Si tenéis el recurso visual y se lo enseñáis, os ahorráis 15 minutos de vuestro tiempo y 15 minutos de su tiempo. Ellos estarán más contentos, vosotros estaréis más contentos y también a la vez os ahorráis tiempo y, lo más importante también, dinero. El tiempo de un actor en el estudio es caro, el tiempo en el estudio es caro. Si estáis preparados, si venís preparados, el tiempo que realmente pasáis en el estudio se reduce. No estoy hablando de hacerlo rápido, bonito y barato. Estoy hablando de ser eficaces. Estoy hablando de ir con el contexto y estar ayudando al actor a sacarlo mejor, porque es lo que estás buscando, al fin y al cabo. Si no, no falta que vayáis. Entonces, es una cosa que es muy importante que intentéis hacer un poco de ese trabajo extra de preproducción, porque realmente os hará ser más rápidos y eficaces. Es muy importante. Nosotros en el estudio hemos desarrollado un método que nos ayuda a acelerar un poco el proceso, pero como decía, no tiene por qué tener ninguna repercusión en la calidad. Es simplemente buscamos esa manera de sacar el mejor resultado del actor usando todo lo que tenemos en nuestra mano. A veces pues es posible, a veces no es posible, pues por falta de tiempo, preparación, no sé, problemas técnicos, es de todo. Pero bueno, la principal idea es esa, es entrar con el actor en el estudio y exprimir lo mejor que podéis sacar de ellos. Entonces, lo que hemos hecho en OM UK es distanciarnos de los métodos tradicionales e intentar adaptarnos a los nuevos tiempos, a un nuevo medio. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Nosotros pensamos que lo importante es la veracidad. Actuar es reaccionar, es preguntar y responder. Si yo estoy hablando contigo, yo sé cómo tengo que hablar contigo. Si estoy hablando con vosotros, pues sé cómo tengo que hablar con vosotros. Es básicamente lo más importante es conseguir esa veracidad, porque si cuando un actor entra en la sala y no suena real, no suena veraz, significa que están actuando, y eso juega en detrimento de vuestro juego, porque la gente va a notar que alguien está actuando, no están viviendo la escena. Es un poco lo que pasa pues en casos como en cine, lo que se oye, esa actuación más sutil, más normal, más de tú a tú, no suena como alguien está poniendo una voz a algo. En casos como por ejemplo Mike Lee, lo que hace es lanza a los actores en la escena, trabaja con el personaje, pero no trabaja con el guión. Eso también es una manera diferente de trabajar. Giver. Esto es el método que hemos creado en el estudio. Game Immersive Voice Recording, lo que vendría a ser inmersión en la grabación de voces para juegos. Lo que hacemos es usar todos los elementos que tenemos en nuestra mano para introducir al actor en ese mundo y que pueda vivir la escena
en ese instante. Como decía antes al principio, el actor no va a tener tiempo de ensayar sus líneas, el actor no va a tener tiempo de leer el guión. O sea, el actor llega de nuevo por la puerta, lo ponéis delante del guión, entonces tenéis que conseguir que el actor entre dentro de ese mundo. Entonces, como venía diciendo, los recursos os ayudarán. Y ya, como he repetido antes, a veces es difícil, pero realmente es un trabajo que es muy importante, que implica un poco más de tiempo y de recursos, pero el resultado que obtendréis al final será mucho más veraz. Entonces, ahora os voy a hacer una pequeña demostración, os voy a enseñar un poco cómo trabajamos en el estudio, para que entendáis un poco lo que mencionaba con Giver y cuando hablaba de los recursos, cómo usarlos a vuestro favor para poder ayudar al actor a que se adentre en vuestro mundo. A ver si esto funciona. Esto es aquí. A ver si lo puedo. Vale, perfecto. Bueno, pues esto es un guión, como trabajaríamos en el estudio. Tenemos pues una columna de inglés. Sí, esta gente de... Claro, no sé qué están pensando, pero bueno. Entonces, pues como podéis ver, tenemos su personaje, tenemos sus líneas de diálogo. Lo que tenemos también, por ejemplo, en el estudio, trabajamos con 2 columnas de diálogo. Básicamente, también volvemos un poco a lo que veníamos comentando de ayudaros a vosotros. En muchos casos, el texto luego se usará para hacer subtítulos. Entonces, usando 2 columnas de diálogo, lo que hacemos es mantenemos una como el inglés original y la otra columna es el inglés como se ha grabado. Entonces, podemos hacer cambios de texto, que luego, pues esos cambios de texto se os envían a vosotros y vosotros los podéis usar para implementar como subtítulos en el videojuego. Entonces, eso es un guión. Vale, guión, pues podéis traer a dos actores, los metéis en el estudio y podrán decir las líneas pues como están escritas. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Pues les podemos dar un poco de contexto. Ahora me he demasiado lejos. Vale, perfecto, aquí. Pues déjame que lance... Vale, Visual Display. Pues podemos enseñarles... Vale, sale la broma. No pasa nada. Vale, les podemos enseñar qué aspecto tienen. ¿Vale? Pues este es el aspecto que tiene ellos. Lo que estás viendo aquí es lo que el actor está viendo dentro de la cabina. Compartimos, el director comparte su pantalla con el actor, y entonces cuando hay cambios de texto o lo que sea, pues digamos es una manera muy orgánica, el director los cambia directamente y el actor lo está viendo automáticamente como aparece en la pantalla. Entonces el actor puede ver quién es, el actor puede ver con quién está hablando, ¿vale? Le estáis dando contexto, le estáis poniendo en la situación. Él sabe que es Elliot y él sabe que está hablando con Alban Cobb, ¿vale? Entonces, ¿qué otros elementos podemos darles? Pues le podemos dar... la escena, ¿vale? El actor, de nuevo, sabe dónde está, sabe con quién está hablando, sabe cuál es su entorno. El actor actuará de manera acorde, no actuará pegando gritos o no actuará plan tranquilo porque sabe que es una conversación de tú a tú, normal. Ese es su volumen, tiene su escenario, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos darles? Cuando hablaba del triángulo mencionaba el personaje, el guión y el escenario, pero cuando los actores están en una obra de teatro o en el escenario o en un set de cine, hay más elementos que se pueden dar, hay 2 cosas que le podemos dar. Les podemos dar, voy a hacer esto un poco más pequeño porque si no se me está dando una pantalla un poco pequeña. Ahí, no, aquí. Vale, pues está aquí, aquí abajo. Este es el blanco.
Ahí viene. Perfecto. Bien, pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué más les podemos dar? Les podemos dar... les podemos dar voz. Aquí. Theseus is my bodyguard, and he's a good one. I always choose the best. If you know where to buy, they're not expensive, and especially when I'm traveling with a heavy load. Jesus Christ, Dirk, you're a mess. Delighted I finally get to meet the star of the news rings. Although I won't be able to say I saw your face. Vale, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, en un juego como, por ejemplo, en Blues and Bullets, traemos al personaje principal, Elliot, grabamos todas sus líneas, usando todo el contexto que tenemos, y entonces, una vez, digamos, plantamos lo que es la base de nuestra voz, traemos al resto del reparto y podemos reproducir las líneas de Elliot, y los actores están escuchando con quién están hablando. Entonces, están viendo con quién están hablando, dónde están, y están escuchando al otro personaje. Con esto, ¿qué es lo que conseguís? Conseguís una actuación mucho más real, ¿vale? No tenéis actores que están actuando de manera aislada, ¿sabes? Están en la situación que, por desgracia, en un contexto de videojuego, pues no tienen, como tendrían en otros medios. Entonces, ¿qué más podemos darles? Vamos a darles un poco de ambiente. Están en el submarino, tienen efectos de sonido, ¿vale? ¿Qué más podemos darles? Pues vamos a darles un poco de música, ¿vale? El actor está entrando dentro del juego. Vosotros que estáis en el estudio y estáis viendo cómo vuestro juego va a sonar, estáis viendo vuestros recursos, vuestros personajes, vuestro escenario, es vuestra música, vuestros efectos de sonido y las voces que hemos grabado. Entonces, ¿qué pasa? Si continuamos, entonces podemos seguir reproduciendo. Will you be like that for long? The doctor says I'll be able to go out without bandages in a month or so. He does? I thought these things took longer. The doctor says I'll be able to go out without bandages in 3 or 4 months' time. En el proceso de grabación, lo que estamos haciendo con todo esto, estamos haciendo un pase temprano de Q&A, porque estáis pudiendo escuchar cómo vuestro juego va a sonar. Voy a parar un poco la música porque se pone a llorar. Entonces, todo esto es lo que está hablando de adaptarnos al nuevo medio y ayudar a los desarrolladores a obtener el mejor resultado cuando nuestro medio nos ha eliminado piezas que son vitales para obtener la mejor actuación del actor. También podríamos usar, cuando hacemos localización, por ejemplo, de otros idiomas como alemán o francés o italiano o lo que sea, podemos incluso también reproducir el idioma original. A veces hay ocasiones que algunas líneas de diálogo han de tener cierta longitud, pues no sé, 1,2 segundos, 3 segundos, lo que sea. Entonces podemos reproducir la línea de diálogo original y el actor en inglés pues la escuchará y luego pues la actuará de forma acorde. Siempre usando el contexto, siempre. Sin contexto estáis adivinando y no vais a obtener lo que estáis buscando. Sé que estoy repitiendo mucho lo mismo, pero es muy importante que para nosotros en nuestro estudio, cuando alguien entra por la puerta, lo que queremos es ser eficaces. Queremos que la gente saque lo mejor que hay
para su juego. Si no estamos perdiendo tiempo. Entonces, por eso hemos investigado y trabajado y estudiado ciertas maneras de cómo poder sacar el mejor resultado. Ya tengo otro ejemplo, os voy a enseñar si esto me lo permite. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto y voy a abrir. ¿Dónde estás? Claro, la leche está ahí arriba. Bueno, no pasa nada. Aquí, ¿no? A ver, vale, bien, perfecto. Vamos a enseñar un segundo. Voy a traer. Pues tenemos aquí. Vale, pues. Vale, tenemos aquí otro guión. En este caso es Broken Sword. Volvemos a lo mismo. Podemos ver el personaje y a medida que navegamos por el guión podemos ir viendo quién está hablando en ese momento, ¿vale? También, como en el otro caso, tenemos la escena, ¿vale? Pues en este caso tenemos a estos tres personajes, Nico, George y Langham, en un café en París, charlando tranquilamente. Esto es muy importante. Si no les podéis pasaros 10 minutos intentando explicar todo esto. Si tenéis la imagen, enseñad la imagen. No hace falta que le expliquéis mucho más. No tenéis por qué perder el tiempo, ¿sabes? Si no lo hacen bien, pues debéis decir, no, esto no es correcto, la escena es un poco más así, o bla, bla, bla. Entonces lo podéis cambiar. El actor está ahí en vuestro beneficio, está ahí para trabajar con vosotros. Por lo tanto, no os preocupéis demasiado en decir, vale, mira, tenemos la escena, te la enseño, hazlo y espero que lo hagas bien a la primera. Seguramente no lo hará, o a lo mejor sí, o no lo sé. Pero entonces, trabajar juntos, eso es importante, ¿vale? Entonces tenemos estas tres personas aquí. Entonces pues tenemos lo mismo. Tenemos la línea de diálogo. Sonaría. No sonamos, perdona. Sonaría. So, Inspector Navek brought me up to speak and told me about you guys. I can guess what he said. But what's your interest in the robbery? I've been tracking a gang of art thieves for some time, and this looked like a good lead. I was hoping you might be able to help. Muy flaco. Pues, como decía, lo mismo. Entonces, también tenemos más de lo mismo, tenemos más recursos. También tenemos el ambiente, tenemos la música. ¿Vale? Si con esta música sabéis, el actor sabe que es rollo conspiración, está intentando, no sé, indagar, extraer la información, cambias la música, la escena cambia. Puede ser una escena normal y corriente o no música, una escena en una charla corriente, en un rundown, 3 personas en un café. La música ayuda, está dando también contexto. Todo lo que está dentro de vuestro juego, todos los recursos que tenéis, son recursos que en el estudio pueden ayudar. Vídeos, cutscenes, escenas, incluso storyboards, todo eso ayuda. Todo lo que tengáis es para nuestro beneficio. Ahora os voy a enseñar un pequeño. Vale, ¿dónde estaba? Aquí no, aquí. ¿Dónde está? Vale, sí, vale. Entonces, como decía, os voy a enseñar.
Hello, Mr. Rickenbacker? What do you want? Mr. Rickenbacker, there's been a problem. Why did that surprise me? This better not involve the Blue Lizard. I'm afraid it does, sir. There's been a robbery. Oh, so risky. Only one painting was stolen, though. Well, what are you wasting time talking to me for? Find that painting, or find a way to avoid paying out. 2 ways to keep your job, Stobart. See, I just love listening to you, sir. You're so full of love and peaceful. Shut your gob. As the British say, your cake hole. Set your cake hole. So we do at the top? Bueno, pues como veis, por ejemplo, en este caso teníamos, insistieron en grabar la sesión con 2 actores a la vez en la sala para conseguir esa reacción entre los dos actores. Hay ocasiones pues, que se puede grabar 3, 4 personas, como haga falta. Si vosotros creéis que ayudará al proceso de vuestro juego, es una manera viable de hacerlo y ayuda también un poco a tener ese contexto de con quién está hablando. Obviamente ellos no son la voz del personaje, pero no son el personaje, pero tienen esa cercanía, ese nivel de actuación de tú a tú que conseguiréis de esta manera. Entonces, volvemos a la presentación. Esto de aquí. Vale, perdón. La tecnología no estoy diciendo de favor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para... ¿Qué es lo que hemos hecho, aparte de todo esto que os he enseñado ahora con el guión, los recursos visuales, los recursos de sonido? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado el diseño del estudio. Los estudios de sonido tradicionales, si habéis estado en algún estudio, básicamente el ingeniero de sonido está delante o en el centro de la sala y es el foco, el punto importante de lo que está pasando en la sala. Como veis, en nuestro estudio hemos cambiado la situación. El ingeniero está detrás, el director está delante. ¿Por qué? Porque nosotros lo importante que nos centramos es la relación entre el director y quien esté con nosotros, ya sea el productor, el escritor, o sea, cualquier persona del equipo de desarrolladores. Es esta relación con el actor. El ingeniero está detrás, trabajando, enfocándose pues, en su tarea de técnico de sonido. Como sería pues, en set de cine, el operador de sonido no tiene por qué estar en la escena, estará detrás, en otra habitación, trabajando con su equipo, pero el foco no es él o ella, el foco es la actuación, es lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, una de las cosas con las que nos hemos dado cuenta y con las que hemos trabajado es evolucionar, también cambiar la metodología tradicional de cómo los estudios se diseñan y los hemos dado la vuelta. Os puedo decir que cuando empecé a trabajar en el UK, el ingeniero estaba aquí delante y el director estaba ahí detrás y ahora pues lo hemos cambiado. Ese es nuestro estudio número 1. Tenemos 3 estudios, el 3 y pronto uno en Santa Mónica. Ya veré. Entonces, ¿qué más hemos cambiado? Hemos cambiado la tecnología. En muchos estudios, tradicionalmente, el actor está de pie o sentado delante del micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Al estar delante del micrófono, estás un poco limitando la actuación del actor. Lo que usamos nosotros en el estudio es un sistema de cascos con un micrófono headset que va aquí junto a los auriculares. Por lo tanto, el actor es libre, el actor se puede mover como quiera, el actor no tiene por qué preocuparse de temas técnicos
que a él ni le van ni le vienen. Él está ahí para hacer su trabajo, que es dar la voz al personaje o personajes. Entonces, de nuevo, hemos mirado el medio. ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué podemos hacer para ayudar al actor a adentrarse dentro de la escena? Queremos que el actor esté inmerso dentro de vuestro juego. Y haciendo esto, podemos ayudarles, liberarles. Es curioso, muchos actores cuando, por ejemplo, saben que en la escena, por ejemplo, tienen que acabar la línea como dándose la vuelta, o sea, pues lo hacen, lo pueden hacer. ¿Sabes? Ellos físicamente se mueven fuera. Como si estuvieran caminando fuera de la conversación. Con un sistema tradicional no podrías hacerlo. El actor estaría fuera de micro, tienes que repetir el take, tienes que hacerlo de nuevo. Y entonces, pues claro, le estás dando un dolor de cabeza porque estás limitando su actuación a un aspecto técnico que no es lo que queréis. No es lo que queréis. Queréis que el actor actúe de la forma más veraz que podáis. Entonces ahora, si vamos a la siguiente, ahí estamos. Tengo aquí una pequeña mandanga. Este es Daniel Kendrick, que es la voz de Cabaret Tuttle en Game of Thrones. El nombre sale ahí chiquitín, pero bueno. Y básicamente esto es lo que hicimos. Le dimos una espada para hacer toda la secuencia que teníamos, una secuencia que tenía que hacer, que estaban luchando contra unos White Walkers, no sé cómo se llama. Bueno, esta gente. Y entonces, pues básicamente es lo que hicimos. Le dimos una espada y le dejamos pues correr libre. Otro de los actores que teníamos en la serie insistía en que cada vez que venía a hacer una sesión al estudio le tiramos una espada, básicamente porque la espada le daba un poco más de peso, porque es el actor que hacía a Chef Forrester en Game of Thrones. Entonces es el personaje casi es un guerrero, casi todo el tiempo pues va con su espada o con su, ¿sabes? Es un guerrero, tiene peso encima suyo. Entonces la espada le ayudaba a conseguir ese peso encima y ayudarle a actuar las líneas de manera acorde con el personaje. ¿Qué más tenemos? Así, entonces volvemos a esto es lo que sería el diseño normal de un estudio de grabación, que como habéis visto en el vídeo, si le dais una espada a alguien, pues la va a liar, y sentado pues tampoco no va a poder hacer mucho. Está limitado por el micrófono, no va a poder introducirse y a aceptar esa inmersión dentro del juego para dar esa actuación veraz. No puede hacerlo, está limitado. En este caso pues sí, también tengo una pantalla, pero es un aspecto que es muy importante. Llevamos la empresa Mark que es el CEO, fundó la empresa en 1996 y claro, ha sido muchos años, es nuestro 20 aniversario, y durante todo este tiempo hemos evolucionado, hemos visto cómo crear nuevas cosas. Nosotros tenemos micrófonos tradicionales que depende de la producción, a veces pues no son necesarias. Si queremos que un narrador consiga esa voz un poco más profunda, en plan rollo yo soy Sauron y te voy a matar, pues le damos otro tipo de micrófono que consigue un poco más ese tono, pero es siempre fijándonos en la producción y qué es lo que estamos buscando, cuál es el resultado final que estamos buscando. Esto, volvemos métodos tradicionales. Esto sería como un estudio normal, os podéis montar en cualquier sitio. El ingeniero está delante y el equipo de producción está detrás. El foco y el interés por el que el equipo está aquí es diferente, ¿sabes? Hay como una barrera delante, no tienes esa cercanidad que el director, como si estuviera en una obra de teatro o en un set de cine, se podría acercar al actor y casi gritarle a la cara, hazlo de esta manera, hazlo de la otra.
Otro de los aspectos que hemos cambiado, por ejemplo, es el micrófono de TalkBack para, digamos, comunicarnos entre la cabina y la sala de control. Nosotros, el micrófono está siempre abierto. O sea, todo lo que se dice aquí, el actor lo va a escuchar. Para algunos actores realmente es un poco molesto cuando de repente están en un estudio y les dicen, ah, no, sí, perfecto, me ha encantado, está magnífico. Entonces cortan el micrófono y entonces a través de la ventana ven a 3 personas y dicen, esta gente, ¿qué están diciendo? Entonces, claro, es un poco diciendo, me están insultando, me van a despedir, no sé qué va a pasar, bueno, ya veremos. Entonces, ¿por qué? El foco, de nuevo, es la actuación, el foco es el proyecto. Todo el mundo que está en el estudio está ahí por una sola razón, y es la actuación, es grabar las voces para el videojuego. Y es una cosa que parece, es muy mínima, pero eso ha pasado a veces que hemos tenido desarrolladores que vienen o algún productor que viene al estudio y están ahí pues con el teléfono llamando, el teléfono sonando, y el actor pierde el foco, pierde concentración, y entonces, claro, volvemos un poco a cómo somos eficaces, cómo tenemos el mejor resultado en el tiempo posible, y claro, el tiempo de esta persona pues cuesta dinero, y el espacio que estás aquí usando también cuesta dinero. Entonces, si tenéis a alguien que no está enfocado, que no está ahí por el motivo que tiene que estar, entonces no es muy interesante. Bueno, entonces, hablemos de actores. Tenemos actores conocidos y tenemos actores de doblaje o profesionales de la voz. En Inglaterra, en América, no se conoce al actor como el actor de doblaje, sino es como un actor de voz, voice actor. Entonces, tenéis que tener un poco de cuidado y andar con cuidado cuando decidís hacer el casting. Hay mucha gente que es de la opinión que si coges a un hombre famoso y lo pones en tu juego, pues va a ser la bomba y te vas a tratar de vender unidades, y no tiene por qué ser así. Mucha de la gente con la que hablo, la gente que juega en plan gamers hardcore, lo que buscan es la jugabilidad. Les gusta, les interesa la historia, los personajes. No les importa si la voz de Tyrion Lannister es el personaje principal. No es lo que la gente está buscando. Me refiero a esto porque un ejemplo claro es de Destiny. No sé quién hizo la voz aquí, no tengo ni idea, lo siento. Pero en la versión inglesa usaron a Peter Dinklage en la primera versión, y luego cuando decidieron hacer el DLC usaron a Nolan North. Entonces, ¿qué pasa? Ambas versiones de la voz han tenido malas críticas, y básicamente no es por culpa de ellos, es por culpa del guión, es por culpa de la historia. No estaba al nivel. Entonces, ¿qué pasa? Si decidís no sé, contratar a un actor conocido, le metéis en el estudio y gastáis un montón de dinero en ello, y al final no obtenéis el resultado que estás buscando, pues es un poco de pérdida de recursos, es una lástima. Entonces, hay actores que son muy buenos y no son tan conocidos, y os darán incluso mejor resultado porque son profesionales de la voz. La versión, creo que es Fable 3, la versión inglesa de Fable 3 tiene un reparto que es brutal, pero las críticas en inglés no han sido muy buenas. Entonces, podéis coger y decir, vale, queremos usar la voz de este actor porque es los que escribimos la historia, el guión, con este actor en mente. Por ejemplo, fue el caso de One Last Monday, que decidieron usar a Jeff Anderson de Clerks. Entonces, escribieron la historia dedicada, enfocada con él, con su voz.
con su personaje. Y cuando trajimos a Jeff al estudio, básicamente es el haciendo de Randall, es Randall Hicks, no tiene más truco. Pero claro, volvemos un poco a eso. Si realmente os va a funcionar, hacedlo. Es un poco más caro, pero bueno, os puede dar buen resultado. Y no sé, es un poco... va por gusto, la verdad. Espera, me he perdido. Siempre perdido, ¿no? Vale. Pues entonces tenemos a estos dos personajes. Ambos participaron en Game of Thrones. A este creo que lo conoceréis. Y ese es Alex Jordan, que es Forrester en Game of Thrones. En este caso, por ejemplo, era un requerimiento de la compañía. Jon Snow pues fuera Kit Harington, porque es su personaje en la serie. Temas legales y bla bla bla, pero bueno, en este caso pues funcionó porque era lo que requería el proyecto. Pero claro, ¿qué pasa? En muchos casos este juego, Telltale creo que sé que estaban trabajando junto con HBO, que son los productores de la serie. En este caso funciona bien porque está en la serie, pero hay ocasiones en que hay decisiones de casting que son bastante penosas y así, simplemente por temas de marketing. Lo mismo que venía antes, usamos un actor conocido para que dé la voz de nuestro personaje o nuestros personajes en el juego, y entonces pues era un éxito. Y luego tienes cosas como Escuela de Rock, donde tienes al cantante del Canto del Loco haciendo de Jack Black, que es una pena. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa decisión, está claro que es una decisión que ha hecho el departamento de marketing. No es una decisión creativa, solamente porque una persona sea cantante, no tiene por qué interpretar a un cantante en una película. Es de idiotas. Pero bueno, eso me pasa. Entonces, yo llevo trabajando en el mundo del doblaje durante muchos años y ahora pues no he hecho doblaje mucho tiempo, pero para mí siempre he tenido la sensación de que el doblaje difícilmente superará a la versión original. Entonces, ahora os voy a enseñar dos escenas de un juego en inglés en castellano y en inglés. Y en la versión en castellano decidieron usar la voz de un actor conocido para uno de los personajes. Esto es Battlefield 4. Diga que el mando central del Pacífico sucumbió a un ataque de misiles chinos. Ahora Chang domina la zona. Si queda algo de nuestra flota estará en algún lugar, dando palos de ciego. Entiendo la gravedad de la situación, capitán. Razón de más para tener cuidado. Tenerla en la patrulla. Iris no se lo tomará bien en perspectiva. Son circunstancias extremas. Ella se va con vosotros. Comprendido. Iris es un buen tipo. Estaré pendiente de él. Te lo agradezco, Pac. Te queda mucho por aprender, pero tienes madera de líder. Gracias, capitán. ¿Necesitamos saber algo más sobre el asalto en el aeródromo? Sí, busca a Recker. Pac, Recker, necesito vuestra ayuda. Tenemos que asegurarnos de que los últimos misiles se usen bien. Atacad el aeródromo. Bueno, voy a parar aquí. Y ahora vamos a verlo en inglés. ¿Sí? The intelligence you brought back from the Titan confirms that Pacific Central Command is gone. Wiped by China's missile attack. This is all Chang's turf now. If there's anything left of our fleet, they're out there blind as bats. Appreciate the gravity of the situation, Captain. All the more reason to be careful.
When putting her in the squad, Irish doesn't see the full picture. Under extreme circumstances. She's gone with you. Understood? Irish is a good guy. I'll keep an eye on her. Appreciate that, Beck. We've got a long way to go, but we need your ship material. Thank you, Captain. Anything we need to know about the assault in the airfield? Yeah. Get record. Pat, record. I need you to follow me. Need to make sure our last missiles are put to good use. Assault the airfield. Eyes on the ground. Vale, puedo parar ahí. Vale, pues tenéis dos escenas, la misma escena, en castellano y en inglés. ¿Cuál os suena mejor? ¿Cuál os gusta más? Vale. Tenéis ahí a Imanol Arias, que parece que vaya a gritar ¡Coño, Merche! ¡Merche! En cualquier momento. Y yo me encontré estas dos escenas hace un par de semanas y las escuchaba y digo yo, no me lo creo. Básicamente es la veracidad. Si estáis escuchando un juego, una película, lo que sea, si estáis escuchando algo y podéis escuchar que están actuando, nunca la inversión, nunca el disfrute de lo que estáis jugando, viendo, va a ser lo mismo. Porque estáis escuchando a dos personas actuar, no estáis viendo una escena de dos actores que están inmersos en la escena. La ventaja del inglés, seguramente, esta escena seguramente estará grabada en un soundstage cuando hacen la captura de movimiento. Los actores tendrán un poco más de contexto y eso les ayudará. En ocasiones, si el audio cuando se graba en la captura de movimiento no es bueno, los actores tienen que volver al estudio y hacer la grabación de nuevo de la voz. Y de nuevo, tendrán el contexto. Casi siempre suele ser el mismo actor que ha hecho la captura de movimiento y pone la voz. A veces el actor cambia la voz, pues, porque puede ser así. Y dentro de ese contexto, pues es muy posible que incluso tengan una versión un poco no pulida o final de la animación. Tienen ese contexto. Yo he visto el vídeo de la grabación de Imanol Arias en el estudio y básicamente es él delante de un atril con su guión de papel, sus líneas y el micrófono delante. Ya está. Eso es lo que tenía. Entonces, nunca va a ser lo mismo. Cuando hacen el cambio de la escena del barco del exterior del barco al interior del barco, a mi parecer la versión de la primera línea que dice Imanol Arias es demasiado elevada. Pac y Wrecker están ahí, no tiene por qué gritar, ¿sabes? Es otro tipo de nivel de actuación, el inglés es más sutil, ¿sabes? Porque tenían ese contexto. Cuando falta el contexto, los actores pues están diciendo las líneas, están leyendo las líneas, entonces pues acabáis pues con ese ejemplo que os he puesto de la escena en español. ¿Qué nos pasa ahora? ¿Otro vídeo? Joder, ¿qué es esta gente? Es el mismo. Oh, sí, joyas. No, este no. Gracias por saber. Este. Os he convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas y por ello os felicito sinceramente. Oh, casi lo olvido. ¿Me estás Lo nombrando mi procederemos rey? inmediatamente. Casi se pelean. A ver quién tiene la última palabra. Esta es una escena de Age of Pirates 2. Y luego tengo la versión, a ver si la encuentro, creo que
es esta. Vale, la misma escena. Os he convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas, y por ello os felicito sinceramente. Oh, casi lo olvido. ¿Me están nombrando bien? Volveremos inmediatamente. Bueno, pues esa es la misma escena, pero con el personaje masculino. Bueno, no hablaremos de la actuación porque no hace falta mencionarla. Es una cosa que tenéis que debéis estar atentos. Cuando vayáis a un estudio, usad la experiencia de ese estudio, porque ellos sabrán cómo mejor recomendaros las voces que funcionan con vuestros personajes. En este caso, pues el casting bueno, la actuación deja mucho que desear, pero también el casting del personaje ese que debe ser el gobernador de la isla o lo que sea, o da igual, para mí, a mi parecer, es demasiado joven con lo que la apariencia del personaje. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el contexto? En la escena del personaje masculino, cuando él dice su línea, es un primer plano cerrado. Entonces, él la dice más como, es una pregunta interna. Está preguntándose, ¿me están nombrando el rey? ¿Vale? Lo que sea. Y entonces, la versión del personaje femenino, ella la dice a grito pelado. Es diferente. Y la escena es diferente porque ella no tiene un plano cerrado. En este caso, funcionó. No sé si por suerte o porque tenía el contexto, pero sin el contexto y tenéis que grabar las mismas líneas de diálogo con un personaje masculino y femenino, si esos actores no hubiesen tenido el contexto, que no sé si lo tuvieran, habrían actuado la línea de la misma manera, porque en principio es el mismo personaje y están en la misma escena, por lo tanto no tendrían por qué hacer ese cambio de tono un poco más interno con el personaje masculino. Entonces, claro, volvemos un poco a lo que me llevo diciendo durante todo el rato. Contexto. Si no tenéis el contexto, llegaréis al estudio y estaréis adivinando y mira, en este caso pues les funcionó y en otros casos pues no funciona. Entonces, tenemos Ana, Irene. Sí, es... Esta es la otra. Vale. Sí, esta ya la he hecho. Sí. Vale. Entonces tenemos que ir a otro lado. Perdonad de aquí para allá. Vale, perfecto. Sí. Tecnología. Los nuevos medios. Entonces, otra de las cosas que hacemos en el estudio es localización, que básicamente pues es la grabación de otra versión original de otro idioma al inglés. Localización es un aspecto muy importante a la hora de grabar un juego. Si tenéis una mala localización, no tendréis un buen resultado. Un traductor, cualquiera os puede traducir una cosa, si es conocedor más o menos decente de 2 idiomas, yo podría hacer una traducción y ahí está, me pagáis y yo muy contento, no pasa nada. ¿Qué pasa? El oficio, la artesanía del localizador es completamente diferente. El localizador conoce el medio, el localizador es consciente de cómo funciona la estructura de un juego, de los elementos que forman parte del juego. Sabe qué líneas, pues por ejemplo, son comentarios internos narrados por el personaje a la medida que está investigando un mundo sobre una habitación. Sabe si hay elementos que son clave de la trama del juego, porque conoce la mecánica de los juegos. Su experiencia le da eso. También sabe que hay diferente terminología dependiendo de la plataforma en que se vaya a publicar el juego. Todo eso viene dado por la experiencia. Tenéis que tener mucho ojo cuando dais un guión para que os lo traduzcan y lo localicen, porque esa persona sabrá y tendrá el conocimiento de cómo
adaptar ese guión al otro idioma. Por ejemplo, esto es de Deponia, que bueno, la versión original es en alemán y está plagada de bromas y comentarios en alemán que cuando los traduces al inglés de manera literal no tienen ningún sentido. Necesitas a alguien que sepa eso es una broma y que sepa ese idioma de manera tan profunda, que entiende que es una broma, que sabe que es un juego de palabras. Hay un juego de juegos de palabras aquí atadas. Entonces, claro, si no conseguís un buen localizador que sea consciente de qué va esto, lo que tendréis será pues una traducción simple y literal que claro, va a perder todo el significado, todo el contexto del juego, se va a perder en los idiomas.